Perdón por la demora. Me toca estar acá para agradecerles la presencia, agradecerle al Instituto de Gestión Pública esta actividad tan interesante, la presencia, por supuesto, de la diputada Mónica Peralta, de la diputada provincial, y de Matías del Bueno, que, bueno, tienen un currículum, ahí está claramente, él es director del Observatorio de Medio Ambiente de la UNR, y la diputada provincial Mónica Peralta es integrante de la Comisión de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. Así que desde parte del directorio, yo soy miembro del directorio del colegio, queremos agradecerles nuevamente, y bueno, no les voy a sacar más tiempo, así podemos arrancar. Muchas gracias. Bueno. Hoy tenemos menos caras conocidas en cuanto a profesionales de aquí, o colegiados y colegiadas de esta casa, pero entiendo que la temática lo ameritaba. Es una temática que no tiene nada, o sea, no es exclusiva de abogados y abogadas, así que la verdad que está bueno haber ampliado eso. Y quiero agradecerle obviamente a los dos expositores que están, a Mónica Peralta en su calidad de diputada provincial, miembro de, como dijo Soledad, de la Comisión de Recursos Naturales, no, de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Legislativa, y a Matías de Bueno, que en su carácter de director del Observatorio Ambiental de la UNR. Nosotros desde el instituto, yo les cuento brevemente, del Instituto de Gestión Pública, venimos tratando diferentes temas desde el año pasado en que se creó. Yo soy el vicepresidente, está aquí obviamente presente el presidente, Gonzalo Maco también, que tenía que nombrarlo, no lo quiero dejar afuera. Hoy me cedió el lugar para que yo haga la presentación. Venimos tratando desde el instituto diferentes cuestiones que hacen a la profesionalización o al mejoramiento de lo que es una gestión pública. Tuvimos muchas disertaciones que tienen que ver con partes teóricas y muy pocas con la práctica y con lo que realmente quizás el Estado tiene que abordar en lo que sería una gestión ideal que nosotros pensamos o pretendemos. Tema ambiental nos pareció que era bueno ponerlo en agenda, es una temática que no está en agenda, lo charlábamos antes con el doctor de Bueno, no está en agenda y somos diferentes ONGs o alguna legisladora ahí aislada que intenta, insiste, ponerlo en agenda, que realmente es un tema que nos atraviesa a todo el Estado, a las nuevas generaciones, y es importante de que efectivamente se tomen las medidas o atraviese como realmente tienen que atravesar las gestiones públicas. Así que este es nuestro granito de arena, nuestro aporte, como para que ello suceda. Así que bueno, le doy las gracias. La modalidad es siempre la misma que hacemos, una breve exposición, o como quieran, breve o mediana o larga, no hay problema. Bien. Y bueno, y luego sí abrimos un poco una charla, el debate, un ida y vuelta, donde cada uno no solo va a poder hacer alguna apreciación, sino que obviamente podrá hacerle preguntas a los expositores. Así que bueno, los dejo con ellos. Hay que hablar al micrófono para que estamos grabando. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un honor que me hayan invitado a participar. Mi idea es hacer obviamente, bueno, yo también soy abogado y recientemente me incorporé como presidente del Instituto de Derecho Ambiental acá en el colegio, así que les comentábamos recién que podíamos empezar a interactuar y generar actividades entre los institutos. Voy a hacer un pequeño análisis de normas, porque bueno, estábamos en el colegio y me parecía importante tocarlo. Creo que este artículo que tenemos en pantalla es un artículo que por sí solo nos dice todo, pero vamos a ver cómo llegamos a tener este articulado. Después le paso la palabra a Mónica y si les parece, a partir de ahí podemos hacer algún ping-pong de temas concretos que se hacen en la realidad, en la calle, o sea, porque la verdad que si hablamos de la implementación del derecho ambiental,
Yo siempre digo a los chicos en la facultad, la verdad que generalmente tengo barro en los zapatos. O sea, uno va al territorio, va a la calle, tiene que transitarlo, y no es caminar por Oroño, o sea, por más que también hay problemáticas ambientales acá, sino que se dan generalmente en los sectores con mayor cantidad de problemas, ¿no? Bueno, si pensemos la cuestión ambiental. Sí, no está instalada, es algo novedoso, bárbaro, pero sin embargo, nosotros ya en 1972, hace más de 50 años, estábamos debatiendo a nivel global qué pasaba con el ambiente. Y ya en la conferencia de Estocolmo planteábamos que la implementación del desarrollo sostenible o el mejoramiento del medio humano, se hablaba en ese momento, es un deber de todos los gobiernos, y es una necesidad que los gobiernos y la comunidad internacional amplificaran las medidas para que sean más eficaces y salvaguardar el medio humano. O sea, 1972, ¿cuánto pasó? ¿Cuántas cosas hemos visto, hemos vivido desde ese momento a la fecha? 1972, Estocolmo. Y también se hablaba de que teníamos la obligación de proteger y mejorar este medio humano, y que esto incumbe principalmente a los gobiernos. Cuando hablamos de gestión pública, ¿de qué estamos hablando? De personas que ocupan cargos públicos y que ejercen el gobierno en sus diferentes instancias, sea nacional, local, provincial, lo que fuere. O sea, ¿quién tiene la responsabilidad principal de implementar? ¿Quiénes son las autoridades de aplicación, por un lado, de la materia ambiental? Pero por otro, recién veíamos una norma que hablaba de que todos los funcionarios y en todas las áreas de gobierno tenemos que tomar las previsiones de carácter ambiental. Hacemos una doble pasada acá. 20 años después tenemos Río, la conferencia de Río de Janeiro, donde decíamos que, o sea, 20 años después, los estados deberían promulgar leyes eficaces en materia ambiental, porque ¿qué se hace a través del derecho ambiental? A través del derecho ambiental es la vía de implementación del desarrollo sostenible, que es lo que se viene debatiendo durante todo este tiempo. Cada vez lo van afinando más, van generando los conceptos con un poco más de precisión, pero siempre estamos hablando de ese tema de que no podemos buscar un desarrollo indefinido. Y los estados tienen que aplicar ampliamente uno de los temas, el criterio como el principio precautorio. Hoy lo tenemos en la normativa nosotros nacional y en prácticamente todas las normativas locales, que ante un peligro de algún tipo de daño ambiental que se pueda producir, por más que no exista una certeza científica concreta, eso no es un óbice para que se tomen medidas específicas. Esto lo pongo como un ejemplo, principio 15, porque es algo muy importante dentro de la conferencia de Río. También se planteaba en la conferencia que las autoridades nacionales deben procurar fomentar la internalización de los costos ambientales, o sea, esto es principio contaminador pagador. Y que también los estados y las personas deben cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios que se establecen en estas declaraciones. Todas las declaraciones van sumando todos los principios, los reconocimientos, etcétera, de las declaraciones anteriores. Después nos vamos al 2012 y tenemos lo que se llamó Río +20. O sea, estamos hablando de cosas que pasan cada 20 años. O sea, esto pasa todos los años. Hay conferencias en materia ambiental y sobre cambio climático. Yo estoy tomando las más representativas. En la conferencia de Río +20 en el 2012, se planteaba que los jefes de Estado y de Gobierno renovaban el compromiso a favor de una agenda de desarrollo sostenible. O sea, todos los jefes de Estado, los jefes de Gobierno de distintos países del mundo, vuelven a renovar los compromisos por la agenda de desarrollo sostenible. Y alientan a las autoridades regionales, nacionales, subnacionales, locales, a elaborar estrategias de desarrollo sostenible utilizando los instrumentos para orientar la adopción de esas decisiones. Si nosotros vamos a la Ley General del Ambiente, vamos a ver que hay una gran cantidad de instrumentos de gestión ambiental, entre los que encontramos los estudios de impacto ambiental, las auditorías ambientales, las audiencias públicas, la educación ambiental,
el ordenamiento ambiental del territorio, son toda una serie de herramientas que existen en nuestra normativa, pero que no salen porque nuestros legisladores nacionales se iluminaron en un momento y generaron una norma, sino que desde 1972 a la fecha se vienen debatiendo permanentemente las problemáticas ambientales. Y también los jefes de gobierno remarcan la necesidad de garantizar un compromiso político de largo plazo con el desarrollo sostenible, alentando a los países a que tomen las medidas necesarias para lograr su implementación. Estamos hablando de 2012. Después, en el 2015, cuando culmina la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se elabora la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y se plantea que la Agenda de Desarrollo Sostenible es un plan de acción para, o sea, en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Tenemos esa herramienta, ese instrumento como un plan de gestión y todos los gobiernos se comprometen a su implementación. ¿Y qué dicen los jefes de Estado? Dicen que están decididos a tomar medidas audaces y transformadoras necesarias para poder implementar esta agenda. Y que los objetivos y las metas van a ser la guía que durante los próximos 15 años van a estimular las definiciones políticas o las políticas en materia ambiental. Concretamente dice, los jefes de Estado y de Gobierno y los altos representantes han acordado los nuevos objetivos de desarrollo sostenible de alcance mundial. Dicen que han adoptado una decisión histórica y que se comprometen a trabajar sin descanso para conseguir la plena implementación de la agenda. Y que todos los países tienen que aplicar esta agenda hacia dentro de sus respectivas naciones. Esto obviamente, cuando uno lo empieza a ver, es toda una expresión de deseo enorme, maravillosa, porque cuando nos ponemos a evaluar la realidad, nos encontramos con las guerras, la sequía, la hambruna, el cambio climático, las emisiones permanentemente. Acá mismo hemos visto, bueno, las quemas, ahora van a venir las inundaciones, toda una serie de problemáticas que se vienen dando que la verdad que son increíbles. Uno piensa que no puede pasar, pero pasa. Y sin embargo, desde 1972 hemos pasado con conferencias todos los años. Yo puse cada 20 años y el 2015, todos los años donde todos los jefes de gobierno, donde los presidentes, reyes, todos, con todos sus ministros, organizaciones de la sociedad civil, científicos, acuerdan de que ya le hemos hecho demasiado daño al planeta, de que le hemos hecho demasiado daño a la propia humanidad, y que tenemos que llevar adelante políticas para implementar el desarrollo sostenible. Si nos venimos al plano nacional, ¿dónde encontramos esto? Lo encontramos en la Constitución Nacional. El derecho ambiental es un derecho humano fundamental de tercera y cuarta generación, que es la vía para la implementación del desarrollo sostenible. Y nuestra Constitución, en el artículo 41, dice que todos los habitantes gozan de ese derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo, pero que además tienen el deber de garantizarlo. O sea, no es un derecho simple, es un derecho complejo, es un derecho deber que tenemos todos los ciudadanos. Pero además este mismo artículo establece el concepto de desarrollo sostenible en sí mismo. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, si nosotros vamos y hacemos un mix entre lo que es Agenda 2030, lo que dice Naciones Unidas y lo que plantea la normativa, es llevar adelante el desarrollo económico, pero teniendo en cuenta las problemáticas y el bienestar social y la protección del ambiente, garantizando las necesidades de las generaciones del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. ¿Y quiénes tienen que proveer a la garantización de este derecho? Tienen que proveerlo las autoridades, o sea, las autoridades que son quienes llevan adelante la gestión pública en cada uno de los cargos que ocupan. Y en este mismo artículo existe un reparto de competencias entre nación y provincias donde se establece que la nación van a dictar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, y ya vamos a ver lo que es de presupuestos mínimos, y las provincias tienen que dictar las que son las necesarias para complementarlas. Todo esto está en la Constitución, que luego este artículo 41 lo reglamenta la Ley General del Ambiente, y la Ley General del Ambiente lo que establece son
básicamente los presupuestos mínimos para lograr una gestión sustentable y adecuada del ambiente y la implementación del desarrollo sustentable, dice la norma. A mí me gusta decir sostenible, pero bueno, la norma plantea sustentable. Y esta misma ley dice que va a regir en todo el territorio de la nación y que sus disposiciones son de orden público. O sea, que no pueden desoírse, pero al mismo tiempo decimos que es de presupuestos mínimos. Vamos a ver en el último artículo que es de presupuestos mínimos. Bueno, en el artículo 4, para fortalecer aún más esta legislación, nosotros tenemos la Ley General del Ambiente que establece las pautas básicas y después hay muchas otras normas de presupuestos mínimos. De cambio climático, de protección de los glaciares, de actividades de quema, de bosques, etc. O sea, hay una gran cantidad de normas donde el ambiente se sectoriza y se va legislando. Esta es la que se implementa para todo en general. Pero en el artículo 4 nos plantea que la interpretación y aplicación de la presente ley, o sea, todas las normas están sujetas, todas las normas de carácter ambiental están sujetas a los principios que establece esta normativa, la ley 25675, entre los cuales está el principio de congruencia, que para fortalecer aún más lo que es un presupuesto mínimo, nos plantea que cualquier normativa, sea provincial, municipal o lo que fuera en materia ambiental, tiene que estar acorde a los principios de la Ley General del Ambiente. Yo no los quise desarrollar, pero prevención, precautorio, equidad intergeneracional, progresividad, cooperación, son todos principios que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y que vienen del derecho ambiental internacional. Y en su artículo 5 tenemos, bueno, acá casi no lo podemos ver porque está muy abajo, pero lo que teníamos en un primer momento en pantalla. Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley. Acá no dice quienes tienen que llevar adelante la gestión ambiental podrían implementar las previsiones de la presente ley. Acá dice todos los funcionarios públicos del país, todos, de cualquier tipo de gestión que tengan desarrollar, desde el ministro de Economía hasta el de Desarrollo Social, hasta el de Infraestructura, transporte, todos los funcionarios públicos de nuestro país tienen que implementar las previsiones de carácter ambiental en consonancia con los principios de la Ley General del Ambiente que reglamenta un derecho constitucional y con los principios que están justamente planteados, que son los que desde 1972 a la fecha, todos los jefes de gobierno y todos los países del mundo han ido firmando y ratificando tratado tras tratado, tras tratado, tras tratado, que terminan consolidándose en la Ley General del Ambiente. ¿Y qué se entiende por un presupuesto mínimo de gestión ambiental, que son las normativas que rigen en todo el territorio? Lo dice la propia ley, dice que un presupuesto mínimo establecido en el artículo 41 es toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común en todo el territorio nacional y tiene por objeto imponer las condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. O sea, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, todas las personas que habitamos en el suelo argentino tenemos los mismos derechos de protección ambiental. La nación legisla, es una competencia concurrente con las provincias, que son las titulares originarias de los recursos naturales, que también pueden legislar en materia ambiental, pero que no pueden nunca legislar por debajo de ese piso que establece la nación de manera uniforme para todos los habitantes. Entonces, conclusión. Si todos los países del mundo, todos los jefes de Estado del mundo, desde 1972, todos los años hasta esta fecha, se han reunido en enormes conferencias a nivel global y han expresado que venimos generando un maltrato y una depredación sin precedentes a nivel global, y que es absolutamente necesario que se implementen políticas para lograr el desarrollo sostenible, que los estados deben garantizarla, que los distintos niveles de gobierno deben garantizarla, es un derecho constitucional
y está arreglado en la Ley General del Ambiente, quiere decir que todos los funcionarios públicos lo que tienen que hacer básicamente es ver cómo se implementan estos principios de política ambiental y en cada una de sus previsiones llevarlos adelante, sea del ramo que sea, o estarían directamente incumpliendo un derecho constitucional garantizado en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, no es porque tenemos ganas y nos gusta, no es porque sea lindo y porque quedemos bien, es una obligación jurídica que tienen todos los funcionarios. O sea que hoy podríamos decir que prácticamente el 99% de los funcionarios públicos de nuestro país están gestionando por afuera de la ley. Yo creo que no hay más nada para decir. Bueno, luego de este panorama tan alentador que Matías... No, está todo para... No, justamente, bueno, yo voy a tomar, primero muchas gracias al Instituto, gracias Gonza, gracias Ezequiel, gracias al colegio por la invitación y por esta propuesta que también coincido y que es parte de lo que también quería manifestar, ¿no? Esto de trabajar entre los institutos, que es justamente lo que nos ocurre y lo que nos debería ocurrir en todos los ámbitos de la vida política, y de la vida social. Cuando decimos que el tema ambiental no está en la agenda, decimos no está en la agenda de la política o del sector de la política que tiene la posibilidad de llevar adelante todo esto que está escrito, que bien enunciaba Matías y muchas otras cosas más, pero con solo hablar de la Constitución, con solo pensar en ese artículo 41, todo lo demás podría hasta decir que son hasta justificaciones como para intentar cumplir lo que ya existe, que es la Constitución. Tenemos sobre legislación en materia ambiental. Realmente, y cuando decimos sobre legislación, es sobre legislación. Que vos estés leyendo esto, donde todos los funcionarios y funcionarias están obligados a desde su lugar, desde el lugar que ocupan, desarrollar sus actividades públicas en función o con perspectiva ambiental, no necesitaríamos tener una ley Yolanda que capacite. Es lo mismo también en materia y pasa lo mismo con lo que es la perspectiva de género o con todos los otros temas que siempre hay que estar ya garantizándose por la Constitución, tenemos que estar renovándolo desde lo legislativo como para ponerle el énfasis de remarcar esto que hay que trabajar y de manera que no es necesaria. Es cuando vos hablabas de presupuestos mínimos y yo recordaba todo el debate que se dio a nivel nacional con la ley de humedales, ¿no? Cuando nosotros veíamos que la ley de humedales se iba retrasando, que se presentó varias veces, tanto en senadores como en diputados, y que la ley no iba a salir, empezamos a caer en cuenta también que estábamos siendo un poco, cayendo un poco en la trampa de que parecía que sin esa ley no podíamos preservar los humedales. Y ahí nos empezamos a meter, a buscar y nos encontramos con el plan PIECAS, este plan integral estratégico de conservación sostenible, de conservación y aprovechamiento, PIECAS sostenible del Delta de Paraná. Un acuerdo interjurisdiccional, hablando de acuerdos y hablando de conferencias y de espacios internacionales o interjurisdiccionales, o sea, había un acuerdo desde el año 2008 entre las provincias de Entre Ríos, de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, más el gobierno nacional, de desarrollar todo un plan estratégico de conservación y preservación del delta. O sea, sí, firmado por las provincias, avalado. Lifchi fue uno de los que, el gobierno del Frente Progresista fue uno que dispuso de sus funcionarios en el área de ambiente en ese momento para participar y diseñar este plan. O sea que cuando veíamos todos los lineamientos que el plan tenía desarrollado y de todo el trabajo que se había hecho sobre la diversidad de los suelos, los diferentes tipos de ecosistema que tenemos a lo largo y a lo ancho de los humedales del delta, los tipos de actividades productivas, el ordenamiento del suelo. Cuando vimos que todo eso estaba recontra avanzado, dijimos, no hace falta hoy por hoy tener una ley de humedales para evitar, para apagar el fuego, para cuidar el ecosistema, para ver qué actividades se pueden realizar y qué actividades no se pueden realizar. Y sin embargo, aún así, los gobiernos no cumplieron las responsabilidades que tenían. El poder de control, por un lado, que creo que es una de las carencias
que más padecemos en materia de ambiente, de contaminación ambiental, la falta de control, y lo vemos a menudo por donde transitemos. Estuvimos compartiendo varias travesías con Matías. Estuvimos en San Lorenzo, que acá está Gabriel, que es de la ciudad de San Lorenzo. Visitamos indistintamente la contaminación y vimos lo que está pasando con el Ludueña, que ya también tiene un dictamen de la justicia de la provincia de Santa Fe sobre lo que hay que hacer, de las obras que se hicieron, de lo que está pasando con un shopping, que es el shopping que está ahí al ladito del aeropuerto, que en su momento no estaba, cuando se edificó, no estaba conectado a las cloacas, no estaban todavía, digamos, creo que las obras realizadas, y cuando se pudo conectar no lo hizo, y todo siguió tal cual estaba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pienso que podemos hacer? Primero, tratar de concretar y de afianzar el trabajo interdisciplinario, interinstitucional, y los diferentes poderes del Estado poder vincularnos hacia ejes y estrategias comunes. Hoy lo que nosotros notamos, y yo lo veo desde lo legislativo también, es que somos muchas personas quizás hablando de lo mismo, de las mismas problemáticas, pero que nos cuesta converger a lo mejor en una estrategia común a largo plazo. Cuando debatimos el año pasado la ley de ambiente actual, esa fue una jornada que propusimos y que creo que fue una jornada absolutamente importante, porque lo que hicimos fue proponer una consigna que era debatir si era necesario tener una nueva ley de ambiente en la provincia de Santa Fe, porque una de las cosas que surgen cuando los problemas no se resuelven es, bueno, hagamos una ley nueva, que esto seguramente es como renovar la pareja, ¿no? Es decir, bueno, capaz que si nos damos un tiempo, la pareja se renueva y volvemos oxigenados. Bueno, más o menos esto, cuando pensamos en una ley nueva, estamos pensando en que esa ley va a modificar algo que de estructura no está funcionando. Entonces la jornada planteaba o una ley nueva o reformulamos la ley actual, la ley que tenemos vigente en la provincia. Mayoritariamente en ese debate, donde participaron desde las universidades, especialistas, intendentes, expertos de toda la provincia, se llegó a una conclusión de que teníamos una nueva ley, pero que había que ayornarla, que había que adecuarla. De hecho, nuestra ley provincial no tiene todavía ningún artículo que haga referencia a los estudios de impacto ambiental, específicamente a los estudios estratégicos, mejor dicho, que tiene que ver qué es lo que nosotros hacemos pensando la reestructuración de las ciudades, no solamente con los límites geográficos que una ciudad tiene, sino, bueno, nosotros somos un departamento, el departamento Rosario debe planificar sus acciones ambientales de forma conjunta, y de esa misma manera creo que lo tenemos que pensar a nivel de las provincias. Si nosotros debatimos una ley de qué hacemos con los residuos urbanos, no solamente lo tenemos que debatir en la provincia de Santa Fe o en las grandes ciudades, sino que también lo tenemos que ver con las provincias que tenemos alrededor. Porque diseñar estratégicamente el espacio urbano y los ambientes es una responsabilidad política y conjunta. Pensar que hay límites geográficos hoy es un impedimento para quienes queremos pensar en políticas estratégicas a largo plazo, y sigue siendo, para quienes quieren mantenerse como están, algo que los favorece, ¿no? Para los intereses, algo que los favorece. Cuando pensamos hoy en la explotación del litio, y una de las causas por las cuales no salió la ley de humedales, y cada provincia dice que tiene jurisdicción de acuerdo a la Constitución Nacional sobre los recursos naturales que tiene, cosa que para mí hoy debería ser totalmente y jurídicamente debatible en una reforma constitucional. Lo que en algún momento se consagró, digamos, como un derecho de las provincias, hoy creo que también hay recursos que pasan a ser patrimonio de un país, no solamente un recurso particular de una provincia. Por eso, digamos, temas tenemos muchísimos en los que hemos intervenido en estos años. Creo que debatir la ley de ambiente de la provincia tenía también como objetivo sentar a todos los sectores, y no solamente a quienes están vinculados al ambiente, sino a todos los funcionarios, a todas las decisiones, a todos quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones.
Una de las decisiones más importantes es el tema presupuestario. Cuando hablábamos de presupuestos mínimos, no es esta la definición, pero yo pensaba en el presupuesto mínimo que tiene la provincia de Santa Fe con relación al ambiente, que es el 0,12% de todo el presupuesto que tiene la provincia. Entonces, cuando uno ve la inversión que hay o que se dispone para las políticas, en este caso las políticas ambientales, claramente nos damos cuenta cuál es la voluntad política o cuán en la agenda de este gobierno de la provincia de Santa Fe está el tema ambiental con un 0,12%, y nos tomamos el trabajo de buscar también en otros ministerios, porque decíamos, bueno, quizás el Ministerio de Educación explota con una cantidad de recursos que van destinados a la implementación de la educación ambiental, cosa que tampoco la provincia de Santa Fe adhirió a la Ley Nacional de Educación Ambiental, pero bueno, transversalmente puede ser que, bueno, no, vamos a ver, no había nada. Vamos a ver en el Ministerio de Desarrollo Social, quizás en los planes de desarrollo social, en la aplicación que se hace sobre algunas políticas sobre los territorios, hay algunos programas que van destinados a jóvenes para empezar a trabajar en materia de saneamiento, de basura, de derecho ambiental, nada, tampoco. Bueno, veamos a lo mejor en el Ministerio de Obras, porque ahí en el Ministerio de Obras Públicas nos vamos a encontrar con que toda la política de saneamiento que hace falta en la provincia de Santa Fe todavía, porque una de las cuestiones también que hay que atender es cuando vamos a reclamarle a las empresas, y que estamos en todo nuestro derecho porque están violando una ley o varias leyes, cosa que tampoco se hace. Quiero decir que tampoco tenemos un Ministerio de Ambiente que esté ejerciendo un poder de policía como lo tiene que ejercer. Cuando vamos a plantearle a las empresas lo que tienen que hacer, pasa acá nomás, digamos, con SWIFT, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos todo el arroyo Saladillo, los brazos del arroyo Saladillo contaminado, ya recontra denunciado, que tranquilamente por un monitoreo satelital, por el mismo Google Maps, se puede detectar, digamos, quiénes son las empresas que vuelcan directamente a los canales internos que derivan en el arroyo. Vemos que a los costados tenemos barrios o villas digamos, de emergencias, barrios totalmente vulnerabilizados. Es decir, bueno, y esta es la parte del Estado que le está obligando a las empresas a cumplir con ciertos parámetros cuando nosotros no cumplimos, de hace bastante tiempo, con que no pueden existir de ninguna manera barrios en nuestras ciudades que estén en esas condiciones. Cuando no puede existir todavía al día de hoy, digamos, que no, la ausencia de plantas que nos permitan procesar digamos, los desechos cloacales que tenemos. Y esto no pasa solamente en la ciudad de Rosario, sino que pasa en muchas ciudades de toda la provincia. Y eso tiene que ver con la inversión pública, no tiene que ver con las empresas. Entonces, cuando hablamos de derecho ambiental, hablamos de poner el tema ambiental en la agenda, es ponerlo en la agenda de toda la política y de toda la sociedad. Creo que hoy está instalada en la agenda social, en determinados sectores, está instalado, pero me parece que tenemos que instalarlo en todos lados, en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la sociedad, porque realmente, y no es para alarmar, pero sí es urgente, estamos en la crisis climática que vivimos y las consecuencias. Voy a agregar esto nada más, estuvimos en Vera el otro día escuchando a personas que estaban especializadas en el tema de sequías. Ninguna hizo mención a la crisis climática, al modelo productivo, al modelo de consumo. O sea, hablamos de sequía y hablamos de cómo se podrían aprovechar los bajos submeridionales, que son realmente algo que tendríamos que analizar, si los queremos aprovechar, si no los queremos aprovechar, qué es lo que queremos hacer con ese territorio, con ese nuevo ecosistema, porque si no está dentro de una planificación, que es lo que hablamos muchas veces, no podemos aprovechar porque sí un recurso si no está en un contexto de una planificación, un para qué, para quiénes y hasta cuándo. Es lo que decimos cuando debatimos hasta cuándo y para quiénes vamos a explotar determinados recursos.
No es todo porque sí, o porque hay que hacerlo, o porque somos ricos en esto. Y muchas veces los debates que se disputan entre producción versus ambientalismo es con los benditos dólares que genera el campo y que nunca los terminamos de ver. Por lo menos nunca los terminamos de ver en un país que tiene la mitad de su población en extrema situación de pobreza. Entonces, ¿hay algún discurso que no funciona? ¿Hay alguna afirmación que se hace sobre el tipo de economía que tenemos que llevar adelante para que nuestro país salga adelante, para darle a los que menos tienen, que no está funcionando y que evidentemente siguen teniendo y manteniendo los recursos económicos los mismos de siempre? Entonces, bueno, en este sentido creo que poder instalar muchos más debates, sentar a todos los sectores, partir de las conductas individuales, responsabilizarnos. Vos hablabas de este derecho de ida y vuelta, ¿no? Es decir, nosotros no nos responsabilizamos de lo que consumimos. Quienes producen no se responsabilizan de lo que producen. Entonces me parece que también llegó la hora de decir, bueno, a ver, el que produce tiene que extender su responsabilidad a ver qué hace con lo que le resta o con ese residuo que se genera. Si realmente nos ponemos a pensar que darle a un municipio la responsabilidad absoluta de gestionar los residuos urbanos, hoy pensarlo de esa manera es casi una irrealidad y una locura, porque creo que el cambio de paradigma viene en cómo nos responsabilizamos también nosotros de lo que consumimos, de ese residuo que se genera a partir del consumo. Cuando hicimos, y con esto cierro, a fin de año una encuesta acerca de cómo se consumían o cómo se compraban los regalos que se iban a hacer para Navidad, la verdad que la huella de carbono que generaban ir a hacer las compras de Navidad eran muy importantes. ¿Por qué? Porque se medía a lo mejor el costo. Entonces, claro, si vas a comprar más económico, seguramente no va a tener la calidad para que no genere un impacto ambiental como lo podría generar en menor medida algo que se hace con otro tipo de elaboración para cuidar el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, digo, este tipo de pautas y de conductas que también desarrollamos y que vamos teniendo hacen a una contribución de lo social, que creo que por ahí sería un poco el camino, ¿no? Compartir esa responsabilidad, para decirlo de algún modo. Eso, gracias. Quería, mientras hablaba Mónica, pensaba 2 o 3 cositas. Primero, todas las conferencias hablan de que el primer flagelo ambiental es la pobreza. O sea, no hay ninguna posibilidad de resolver la problemática ambiental en un país donde tenemos el 40% de pobres. Y no es solamente en la Argentina, hay muchos otros que también. Segundo, la producción es muy importante. Y la producción tiene que ser sostenible. Pero para que un productor pueda implementar políticas de un modelo de producción sostenible, tienen que existir políticas de sostenibilidad para que estén al alcance de su mano. Hoy en nuestro país no existe ninguna, y eso es recurso. Si no hay recurso, o sea, alguien tiene que pagar esto. El problema es que hoy nadie pone la plata. Alguien lo tiene que pagar. Yo estoy seguro que quienes viven, principalmente desde el campo en nuestro país, quienes viven del campo, no van a querer destruir el campo porque sí. Y estamos en un sistema que lamentablemente va para atrás. Tercero, la propia problemática ambiental genera un enorme detrimento económico. Este año casi vamos a perder el 50% de la cosecha. O sea, consecuencia directa de la crisis climática que nos hizo encontrar con que un fenómeno natural como la Niña esté 3 años seguidos instaurado con una sequía sin precedentes y que ahora viene un super niño porque van a venir los excesos hídricos. Ahora, ¿cuál es la política de gestión en este esquema? ¿Vamos a tener reservorios hídricos para que ese exceso de agua se pueda guardar para las épocas de sequía que después van a volver?
O vamos a hacer como siempre, que se tira el agua para abajo, se inunda el campo que está un poquito más abajo, ese inunda el otro, hasta que se va perdiendo el agua. Digo, esas son cuando hablamos de política de sostenibilidad, hablamos de esto. Está todo íntimamente relacionado. Si nosotros no prevemos, o sea, lo que habla Mónica es generar una evaluación ambiental estratégica, es absolutamente necesario para implementarlo desde todos los ministerios, de todas las acciones de gobierno. Porque si no, nos chocamos contra la pared una y otra vez. Y lo último es que obviamente existe una gran cantidad de herramientas en materia ambiental. Hace mucho tiempo se hablaba de que las grandes transformaciones las lograban grandes líderes que llevaban adelante acciones y un montón de gente que los seguía. Podían ser mensajes de paz, o sea, Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa, o sea, grandes líderes. Hoy estamos en otra era. Estamos en la era de la participación colectiva, estamos en la era del reclamo público, estamos en la era de la participación pública. Claramente. Claramente. ¿Y a qué voy? Hoy también existen herramientas que garantizan la participación, como por ejemplo, dentro de todos estos principios que se vienen dando, tienen que ver, está lo que se llaman los derechos de acceso, que tiene que ver con acceso a la información pública ambiental, participación pública ambiental, que tiene que ver con las audiencias públicas en los proyectos que puedan tener alguna incidencia, y el acceso a la justicia en materia ambiental. Y hoy en nuestro país tenemos ratificado el Acuerdo de Escazú, que justamente lo que hace es garantizar esos derechos de acceso, por más que ya estaban garantizados de alguna manera con otros acuerdos y con otras normas, y que están en las distintas normas. Pero este es mucho más potente. Entonces, sí o sí, tenemos que tener presente que si seguimos en estos niveles de pobreza, y cuando nosotros hablamos de temas ambientales, nos miran como diciendo, no, los hippies, ustedes que están con el ambiente, no se dan cuenta de que tenemos problemas más importantes. No somos hippies que estamos con el ambiente, estamos viendo de que el ambiente es fundamentalmente economía y que impacta desde todos los puntos de vista. Niveles de pobreza no nos sirven para generar concientización ambiental. Tienen que existir políticas públicas que le brinden a quienes van a producir la posibilidad de contar con herramientas diferentes para otros modelos y para que el consumidor también tenga la opción de otro sistema de consumo, porque hoy si yo quisiera consumir distinto, ¿cómo hago? O sea, es un problema enorme. Primero que no tengo la conciencia y segundo, no tengo las opciones. Y lo otro, la única forma de lograrlo es a través de la exigencia y la participación pública para que se instale en la agenda política definitivamente. Siempre decimos, transformación en la conciencia individual, acciones colectivas y políticas públicas de sostenibilidad ambiental con toda su fuerza. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. Sí, lo mejor son las reflexiones. No, sí, no, para que quede grabado. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Instituto por la invitación a esta jornada y a los disertantes por tan buena exposición. Con derecho al acceso a la accesibilidad, como hablaba el doctor Bueno, yo quería preguntarle si, por el tema de la competencia, si él veía beneficioso la creación de tribunales o de juzgados de exclusiva materia ambiental, y si conoce o tiene conocimiento que en el exterior existan estos tipos de juzgados y qué resultados han tenido en la aplicación de leyes que hacen a la materia exclusiva en el derecho ambiental. Y a la diputada Peralta quería preguntarle si esto también está en agenda o si se puede llegar a impulsar algún tipo de materia, mejor dicho, algún tipo de tribunal, ¿no?, especializado en el tema ambiental. Respecto al derecho internacional no te puedo aclarar demasiado porque no lo tengo tan presente. Sí te puedo decir que existen en Jujuy, existen en Misiones y que el instituto la política eje del instituto que hemos charlado con los colegas acá del Instituto de Derecho Ambiental va a ser impulsar un proyecto sobre la política ambiental, la justicia ambiental especializada,
El 4 de mayo va a venir el doctor Lugones del Consejo de la Magistratura a hablar justamente sobre ese tema. Estamos terminando de elaborar, o sea, todo invitado y aparte a cogestionar la charla también, me parece que estaría bueno que lo podamos trabajar juntos. Y no solamente tiene que ver con los tribunales, sino que hablamos también de los fiscales y de todo lo que rodea, porque lo que te puedo decir es cuál es el problema de no contar con una justicia ambiental especializada. El problema es que nos encontramos con juzgados muchas veces, una, falta de herramientas para llevar adelante investigaciones, que son lo que te plantean todos los fiscales permanentemente, y que aparte tienen una tracalada de otros, te dicen, tenemos este problema y tenemos 3 asesinatos, o sea, ¿y a qué le van a dar prioridad en ese momento? Y la otra es que muchas veces los jueces te duermen los procesos porque no están, algunos sí, le ponen mucha energía, como por ejemplo, hablaba Mónica recién, el caso este de Ludueña, donde el juez Quiroga hizo un muy buen fallo tomando muchos de los principios ambientales. Después nos hemos encontrado, tengo conocimiento de procesos donde te caducan un derecho en una ley 10.000 por hacer una apelación a los 5 días, como dice el Código Procesal, en vez de la ley 10.000, que denota una absoluta falta de conocimiento de los principios procesales dentro del derecho ambiental por parte de la Cámara, en este caso. Entonces, sí, sería muy importante y vamos a estar trabajando desde el colegio el impulso de esto, porque aparte, con lo que te planteabas primero, el acceso a la información pública, es muy difícil. Está absolutamente garantizado, existen los canales y las vías para solicitarla, y la información o es escasa o nula. Entonces también hay que generar instancias de justamente de producción de información pública ambiental, que es lo que tratamos de hacer en la universidad, básicamente, y siempre por eso está disponible para todos. Pero sí, ese es el proyecto que hemos hablado también con el doctor Galdeano, para impulsarlo desde el colegio y le vamos a poner mucho. Bueno, sí, bárbaro, eso está genial. Y nosotros sí presentamos, tenemos un proyecto que es la creación de las fiscalías ambientales en lo que es el Ministerio Público de la Acusación, distribuidas en distintas zonas de la provincia de Santa Fe, 8 fiscalías específicamente. Pusimos 8 sabiendo que probablemente sean un poco menos, pero teniendo en cuenta que cubriera, digamos, todos los distritos de la provincia. Eso por un lado, pero además también lo que pedimos que esas fiscalías estén acompañadas del recurso humano que hace falta, porque por ahí te nombran un fiscal, pero si no tenés el recurso con quien llevar adelante una investigación, estás en la misma que no tenerlo. Y también estuvimos hace poquito, tuve una reunión fuimos con Ezequiel, esa reunión, con el procurador de la Corte, con Jorge Barraguirre, donde estamos impulsando nuevamente la creación de unas fiscalías ambientales en el fuero civil. Como acá tenemos solamente ahí una fiscalía, que está la doctora María Laura Martínez, que fue quien llevó adelante varias de las instrucciones que se hicieron desde la Procuración de la Corte. Justamente uno de estos casos fue el de Ludueña, otro caso también en la ciudad de Rafaela, con una medida que había tomado el Consejo de achicar la distancia, digamos, que había que ya existía para las fumigaciones. Bueno, participó la Procuración también, con un rol creo que coadyuvante el término en ese momento, y lograron, digamos, que no se derogara esa norma. Y así distintos casos que se fueron dando en la provincia. Y también creo que nosotros hicimos una jornada en diciembre del año pasado, donde convocamos a todos los sectores del Poder Judicial para debatir los impactos de la reforma al Código Procesal Penal. Lo hicimos en la legislatura. Yo había sido autora en su momento de la reforma al Código actual que tenemos y impulsora, digamos, de lo que fue el plan estratégico y que después se hizo la reforma finalmente. Y hay muchos aspectos que podríamos estar hoy reformando dentro del Código Procesal Penal que también tengan incidencia, digamos, en las problemáticas ambientales. ¿Alguien más?
Entiendo que son cosas distintas, pero se puede se podría trabajar en un esquema de proceso ambiental. Existen principios propios que tiene el proceso ambiental que se pueden jugar directamente con la flexibilización de los códigos existentes. O sea, creo que se pueden utilizar. O sea, si quisiéramos hacerlo, deberíamos, pero sí. En realidad, si se implementarían los principios ambientales, no necesitaríamos la modificación de los códigos. Sí estaría bueno que quede planteado ya cuál sería la vía específica de un proceso ambiental y que sea uniforme para todos. Hoy, si nosotros nos ponemos a pensar, un juez puede ordenar cuál sería la vía concreta del proceso de acuerdo al caso concreto y tendría que elegir la vía que sea la más expedita, la mejor para poder probar, etcétera, sin estar encorsetado en un proceso duro o que nos pueda hacer caducar un derecho. Eso con lo que ya existe. ¿Por qué? Porque justamente los principios de derecho ambiental son presupuestos mínimos nacionales y se tienen que implementar tanto en la judicatura como también desde el punto de vista administrativo, porque también hay fallos de la Corte, digamos, que avanzaron en esa línea. Del código y la modificación también de las penas en el Código Penal argentino, que también es un pendiente que tiene el Congreso Nacional. ¿Alguien más? A ver. Bueno, una temática bastante amplia, podríamos hablar durante horas del tema. Respecto del acceso a la información pública, por experiencia particular no es muy buena, realmente tardan demasiado, no cumplen con los plazos, no saben específicamente cuál es la forma en la que tienen que justificar cuando piden un aplazamiento de los plazos. La verdad no, mi experiencia no es muy buena en ese tema. Respecto de lo que vos decías, de la temática del campo, la problemática ambiental y también lo que tiene que ver con el ambiente se dijo en la Cumbre Climática de las Américas, la última, el cambio climático es una pelea perdida. Hay muchos factores que están dentro del cambio climático, tardaríamos bastante en explicar cada uno. El factor humano es uno más y solamente podríamos retrasarlo, pero se va a producir. La pregunta que tengo yo, que me parece muy importante, es si se está abordando de alguna forma esta pelea perdida de cómo se va a hacer con todo el cambio que se va a producir definitivamente. O sea, yo no veo ni en la provincia ni en la nación una preocupación respecto de esto que está pasando. Antes era el futuro, ahora es el presente que lo estamos viviendo. ¿Te está abordando de alguna forma? Hablábamos de presupuestos. Yo cada vez que veo presupuesto aplicado a ambiente veo plata mal gastada, muy mal gastada. Hablábamos de lo que tiene que ver con los excesos hídricos por un lado y la sequía por el otro. Y yo en el año, creo que 2017, hice un pedido de acceso a la información pública tanto a Nación como en provincia respecto de la planificación de estos excesos hídricos y muy vinculado al tema de las sequías que también se estaban dando. En provincia no me dieron respuesta y en Nación me dieron una respuesta muy incompleta. La pregunta, para ir cerrando, ¿de alguna forma están pensando cómo vamos a hacer cuando esto afecte tanto a los cultivos que no tengamos comida? ¿Se está pensando esto? No, justamente estamos acá, creo que en parte, creo que lo estuvimos diciendo, ¿no? No existe esto. A ver, ideas de cómo hacerlo hay un montón, muchísimas. De hecho, este evento en el que estuvimos el viernes en la ciudad de Vera, la gente que expuso mostraba alternativas de cómo generar sistemas de riego, cómo guardar agua, como un montón de ideas. Pero acá lo que no hay es justamente las acciones de gobierno. Bien decís, ni el gobierno provincial ni el gobierno nacional están, y está a la vista que no. O sea, lo presupuestario es bajo por un lado y mal invertido quizás por el otro, como vos decís. Pero principalmente es inexistente, porque cuando vos vas a hablar con las áreas específicas, te dicen, ¿y yo qué puedo hacer? Y hago un programa de capacitación,
Tengo 4 inspectores para controlar miles de empresas en el cordón industrial que no las puedo ir a controlar. A ver, que las empresas en la provincia de Santa Fe, la mayoría es casi la mayoría del total, no tiene su estudio de impacto ambiental aprobado, controlado, es grave. Mira, te diría, ya te dejo, te diría que ni siquiera a veces está la intención de tapar algunas cosas porque no hay quienes estén hablando de esto. Nosotros hemos salido en varios medios hablando de denuncias que hemos hecho y nos han tomado las denuncias. El tema es que lo que no hay es un control del gobierno específicamente, porque si yo cierro una empresa que no está categorizada todavía o no terminó de cumplimentar los pasos que tenía que realizar para tener certificado su estudio de impacto ambiental, no puede funcionar, la cierro, pero no pasa eso, porque como los primeros que están en déficit son los gobiernos que no pueden dar respuesta inmediata, entonces las empresas dicen, no me está dejando producir, yo tengo que trabajar, entonces lo dejan funcionar o no les cobran multa o no los controlan. O sea, ni siquiera a veces te diría que hay cosas tan intencionadas de querer tapar. Y más te digo, hay un montón de empresas que hoy categorizan como empresas B, que están recontra adecuadas, más adecuadas que lo que los gobiernos les estarían exigiendo, porque son empresas que trabajan en mercados internacionales. Entonces, como los mercados internacionales exigen, digamos, determinados parámetros de cumplimiento en lo que hacen y normas, las empresas están mejores que lo que los gobiernos les exigen. Yo creo que le da en la tecla, porque justamente uno de los mayores problemas que venimos planteando es cuáles son las políticas de adaptación. O sea, cómo nos preparamos para lo que viene. Nosotros no vamos a parar, y menos Argentina, no vamos a parar el cambio climático cuando después van la OTAN y los rusos y se meten 5 bombas, y cualquier posibilidad de implementación que vos estés llevando adelante para reducir las emisiones se va por la borda. Sí, obviamente podemos trabajar muy fuertemente en actividades de compensación, conservando los humedales como lo conservamos durante los últimos 3 años, que son uno de los grandes sumideros de carbono, plantando más árboles, generando políticas, pero principalmente para la población lo que necesitamos es, fui sarcástico, perdón, recién, pero no vaya a ser que se crean que dije que los cuidamos en serio. Cuando hablamos de la gente, tenemos que tener política de adaptación, porque si vos pensás esto, ley de humedales, aprobada en el 2019 en la provincia de Santa Fe. Ley de residuos eléctricos y electrónicos, aprobada en el 2019 en la provincia de Santa Fe. Ley de residuos peligrosos, aprobada en el 2019 en la provincia de Santa Fe. 2 de esas 3, la provincia litiga para no reglamentarlas. Para no reglamentarlas, esa es la política ambiental de este gobierno. El periodo de incendios, 3 años consecutivos, un gobierno con una gestión completa, y se encaró permanentemente de atrás para adelante el problema, en lugar de ir o sea, ¿cómo se gestiona la problemática ambiental? A través de la prevención, porque una vez que el daño se produjo, es prácticamente imposible su reparación. ¿Qué hicimos durante 3 años? Brigadistas, bomberos, ejército, corriendo atrás del fuego cuando la gente reclamaba, porque si la gente no reclamaba tampoco importaba demasiado. Miles de millones y millones y millones de recursos, y si nosotros vamos hoy a ver qué hay en el humedal, no hay nada, porque ni los faros de conservación existen, ni los destacamientos policiales, ni los vehículos, no hay nada. ¿Dónde está el recurso que se invirtió? Bueno, entonces si yo me pongo a pensar ahora, si nosotros cómo vamos a encarar las políticas de inundaciones para los 2024-25, igual que como trabajamos la política contra los incendios, bueno, ya tenés la respuesta, vamos a estar abajo el agua.
¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta como ciudadana, porque no soy experta en todos estos temas, estoy escuchando con mucha atención, pero sí acá en la ciudad de Rosario hay una falta de esto, ¿no? De una mirada sobre el medio ambiente en los territorios, sobre todo. ¿Y qué función, quería preguntarte, el observatorio de acá cumple en Rosario? ¿Qué actividades hacen acá en Rosario? Como para tener en cuenta y para en algún momento, yo trabajo en un área que es de hábitat y tenemos este problema de que se hace daño al medio ambiente con los pozos donde se hacen las viviendas y no están siendo controlados ni supervisados por ni el Estado ni un distrito, y donde generalmente hay una infección en el ambiente muy importante. Entonces, quisiera preguntarte qué funciona acá en Rosario el observatorio con respecto al hábitat en la ciudad. Bueno, hay distintas acciones que hacemos. O sea, el observatorio primero se creó en el fin del 2019 para que nos dimensionemos un poquito el tiempo que tiene. El observatorio trabaja hacia adentro de la universidad y hacia afuera de la universidad. Hacia adentro, que lo que hacemos hacia adentro también después repercute, ¿no? Pero hacia adentro principalmente la implementación de todo lo que tiene que ver con los programas, en especial de reciclado en todo lo que es plástico, papel, residuos eléctricos y electrónicos. Hoy se cuentan con programas donde podemos recolectar todo el plástico, el papel o los residuos eléctricos y electrónicos que se generen y que pueda también traer la sociedad y llevarlo hasta una disposición final y sacarlo del circuito de la basura. Eso, obviamente, con un trabajo que va muy a pulmón, muy incipiente, pero con una solución concreta y real. Con el papel se hacen, bueno, no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero son aislantes térmicos. Con el plástico se generan ecotablas para generar también muebles que se van derivando de distintas empresas. Los RAEs los trata Nodo Tau, que es una cooperativa, para tratar de recuperar todo lo que sean insumos para generar, darle una segunda vida a estos equipos, y lo que es irrecuperable va a un relleno de seguridad con una disposición final que si no termina en la basura. Tenemos otro programa donde impulsamos la plantación de árboles. O sea, en los últimos 2 años hemos entregado más de 5.000 árboles que los hicimos, algunos comprándolos, otros cada vez fuimos fortaleciendo más los viveros de ciencias agrarias y de la escuela agrotécnica, con lo cual contamos con una producción importante. Trabajamos en un programa de educación ambiental que se hizo la primera prueba en la Facultad de Derecho el año pasado a través de una cátedra de acceso a la información jurídica, donde hay un programa de educación para la sostenibilidad. Estamos terminando ahora las cápsulas para lo que va a ser la implementación de Ley Yolanda, que la vamos a hacer en conjunto con el colegio, que va a contar de una presentación y 6 o 7 cápsulas son para que quien toma el curso después pueda verla, digamos, cómodamente y desarrollar un práctico y con eso contar con una capacitación ambiental. Trabajamos en las solicitudes judiciales. Cuando algún juez tiene algún requerimiento, no es que tenemos nosotros este o cual o tal laboratorio, todo armado, sino que buscamos lo que se necesita y trabajamos con todas las herramientas que existen en la universidad, que no son propias del observatorio, pero el observatorio nació como una herramienta para hacer esa vinculación. O sea, vos antes del observatorio ibas a la universidad y hablabas con un centro de estudio, una cátedra, un grupo de investigadores, todo por separado. Hoy el Estado, los juzgados, las ONGs vienen y nosotros hacia adentro de la universidad buscamos quién tiene la herramienta para poder brindar la información que sea necesaria, y también lo hacemos en conjunto con la UTN, porque generamos ahí un convenio, porque hay cosas con las que no podemos hacer, la hacen ellos. También tenemos un programa donde, que se llama Más Aire UNR, que con muy a pulmón se generó un voluntariado ambiental, se colocaron una gran cantidad de recipientes en todo lo que es el cordón industrial para medir material particulado. Eso los analiza la UTN, obviamente se analizan una parte, no todos, pero sí se va de acuerdo a la georreferenciación, que ahora estamos por emitir el primer informe. Esto se comenzó a fin del año pasado. Participaron más de 100 voluntarios en ese programa del cordón industrial, y bueno, ahora lo estamos por generar. Mucho trabajo en medición de agua, y
lo que estamos tratando de generar ahora es impulsar el debate fuertemente sobre la problemática del arroyo Ludueña, porque independientemente de que un juez haya generado una cautelar en contra de un shopping, eso es un tema. Nosotros ahora hicimos 6 puntos de muestreo en el arroyo, y estamos también por emitir ese informe convocando a que tenga sustento político el Comité de Cuencas del Arroyo para hacer un diagnóstico sobre lo que está sucediendo ahí y un plan de manejo, pero que incluya desde el embalse hasta la desembocadura. Y trabajamos mucho a demanda. Si vos tenés bueno, asesoramos jurídicamente a quienes tuvieron problemas con el humo, también brindamos en su momento desde o sea, en realidad vos decís, ¿qué tiene el observatorio? Tiene toda la universidad en la espalda. Claro, es como una articulación dentro de la universidad. Exactamente, esa es la principal función. Y bueno, apostar a la ley Yolanda, entonces, para la capacitación de todos aquellos sí, que... sí, la vamos a poner a disposición porque la idea es que sea una herramienta, como va a ser digital, que cualquiera de nosotros pueda presentarla en un lugar y que a partir de ahí se pueda trabajar. Hay infinidad de temas que se pueden trabajar. Trabajamos la isla de los mástiles junto con la plataforma ambiental también para ver cuáles fueron los efectos de las quemas. Y después divulgamos permanentemente e instalamos muy fuerte en agenda pública, porque lo que tenemos es bastante llegada. Entonces por ahí tocamos algún tema y muchas veces los medios lo levantan y ahí los empiezan a tomar. Entonces eso también lo trabajamos con bastante contundencia. Bien, gracias. Bueno, ya vamos cerrando. Una pregunta más. Bueno, mirá, yo soy de la ciudad de San Lorenzo. Me tranquiliza un poquito lo que le decías a ella recién, el trabajo que están haciendo en el cordón industrial. Ahí justamente en la ciudad de San Lorenzo tenemos 50 cuadras de largo, tiene la ciudad, ¿no es cierto?, del río, y solamente 5 cuadras son de vista al río. Después el resto son 12 empresas, y 12 empresas multinacionales y totalmente contaminantes. Tenemos empresas como cerealeras que tiran el cereal podrido, ¿no es cierto?, al río. ¿Cómo se le hace para exigir a una empresa de esa que ponga la planta de efluentes que corresponde? ¿Cómo haces para que Nourión, una empresa también multinacional que tiene una montaña de azufre en polvo suelto al aire libre, que la otra vez, la semana pasada con Mónica salimos a recorrer, estuvimos ahí un ratito en la ruta y Mónica me dice, me duele mucho la garganta y la cabeza, estuvimos 15 minutos, calculá para los que vivimos ahí. Yo casualmente vivo a 2 cuadras de Molinos Agros y no se puede vivir del polvillo terrible y el olor, ¿no es cierto? Y como te digo, tener empresas multinacionales a las que estuvimos reunidos con el intendente, le dijimos cómo actúa la municipalidad en este sentido, y voy y le cobro una multa y ya está. Y queda todo ahí nomás. Entonces, ¿cómo haces para actuar contra esas multinacionales que tienen mucha plata, ¿cierto? ¿Por qué me preguntás eso? Es complejo, pero obviamente acá el primer problema que tenemos es la autoridad de aplicación estatal, que no es la municipalidad, que es el Ministerio de Ambiente de la provincia, que como decía Mónica recién, no existen los controles. Entonces vos decís, bueno, ¿y cómo hace? Y tenés que poner plata. Perdón, porque muchas veces uno va a ver un tema ambiental y dice, y vamos a hablar de la naturaleza. Esto es recurso. O sea, si vos no tenés un ministerio fortalecido con los inspectores, o sea, porque se les ríen en la cara, ese es el problema que tenemos. Y al no existir los controles, la industria muchas veces hace lo que le viene más barato, porque pueden trabajar de una forma mucho menos contaminante. Yo no soy de los que creen que hay que trabajar contra las empresas, sino que hay que trabajar pero marcándoles la cancha, porque acá hay un problema enorme, es, 1, los que no controlan, 2, los que no cumplen la ley. Y si uno se va a la normativa, bueno, también hay algunas normativas que son muy generosas, digamos. O sea, porque también cuando uno va a lo que es control de calidad de aire, y
los árboles son más petizos que de la torre. Bueno, sí, ese es un tema. Y después los parámetros. O sea, si vos vas a la Organización Mundial de la Salud, son mucho más exigentes los parámetros que la normativa de la provincia. Pero bueno, primero fortaleciendo el ministerio y segundo generando los reclamos. Obviamente yo he estado mucho en San Lorenzo, me ha tocado caminar bastante Barrio Malvina, Díaz B, todo el circuito del tránsito pesado de camiones, etc. Era muy chico, obviamente. Y es muy complejo. Yo creo que hay que meterlos a todos adentro, generar un acuerdo, un consenso, que es lo que planteé cuando me invitaron al consejo en su momento con este problema de Neuron, bueno, que hicimos un análisis del agua en el momento en que habían tirado todo el líquido contaminante, no sabemos qué exactamente, pero sí sabemos que estaba totalmente fuera de parámetro. Y yo creo que hay que generar ahí, como dice Mónica, un acuerdo con las distintas fuerzas vivas, donde cada uno cumpla su parte. O sea, existe un programa de monitoreo de aire de la Cámara de Comercio e Industria que no emite datos. O sea, entonces... Claro, no coincide, a lo mejor si vas vos con el observatorio y haces esa medición, no va a coincidir porque a ellos le va a dar muchísimo más bajo supuestamente del que te va a dar hay que vos. ver siempre, yo te digo la verdad, nosotros hicimos medición de material particulado sedimentable. Lo que nos dio no es un caos, pero hicimos esa medición, es una foto de una medición en un periodo de tiempo con una determinada materia. Obviamente, que no tenemos hoy. Ahora nosotros adquirimos una bomba de mediano caudal para hacer PM10 y PM2,5 que la va a gestionar la UTN, que era la que usaba. O sea, nosotros teníamos un ingeniero que era el ingeniero Gabellini, que hacía todas las mediciones de la universidad, pero era él el dueño de la máquina. O sea, piensen que todo esto son cosas caras, no son sencillas. Cuando se jubiló, le compramos la máquina. Pero, ¿qué nos falta? ¿Quién la opera? Bueno, ahora nos falta el ingeniero. Ahora la va a empezar a operar la UTN con esa máquina, con lo cual vamos a poder hacer otros tipos. Yo quería lanzar sí o sí el programa, por más que sean menos cosas las que se podían medir, pues no podemos medir gases, o sea, hay muchas cosas que no podemos medir, pero esas máquinas sí las tiene la Cámara de Comercio. Bueno, pero el tema es que si ellos tienen eso, y el Estado y el municipio está de acuerdo, y la gente reclama, y la universidad puede participar, que pongan las máquinas y que hacemos la gestión, que es lo que estamos planteando. Fuimos a hablar con el intendente justamente, Matías, para generar una mesa de trabajo para poder analizar, digamos, el impacto de las distintas empresas, del rubro que tiene cada una de las empresas, o sea, porque de la combinación de todas esas empresas juntas. Bueno, y fuimos primero a pedirle al intendente que se aparte. No tuvimos así como una devolución, pero sí entendíamos que lo teníamos que hacer igual. Así que bueno, hagamos. Sí, yo también. Un segundito, una cosita más, pues se nos va a extender. La Agenda 2030 también prevé el tema de la salud y en relación al ambiente. ¿Hay algún estudio científico en cuanto al impacto que esto produce en la salud de los habitantes en el caso de estas fábricas o de empresas? ¿Hay estudios científicos hechos? Existen diferentes estudios y hay otros que se tienen que hacer, porque son para casos concretos, pero por ejemplo, Damián Berseñasi ha trabajado muchísimo en estudios epidemiológicos, principalmente sobre la problemática de los agroquímicos. Antes lo hacía más con relevamientos de datos y de a poco está empezando a tener más fortaleza científica en lo que son sus informes, que yo creo que van a tener bastante repercusión. Después, yo creo que habría que generar un relevamiento fuerte de plomo en sangre, agroquímico, etcétera, pero no contamos con un estudio así,
No es fácil hacerlo y no es barato hacerlo. Sí, muchas veces lo que existen es, si hay un proceso, se busca la prueba en una persona específicamente. Es que cuando el ambiente está contaminado, en donde se ve inmediatamente es en la gente. O sea, porque nosotros somos parte. Contaminación cero, no vamos a tener. Pero tenemos que llegar a cuáles son los niveles aceptables en algún equilibrio. El problema es que hoy el equilibrio es bastante difuso, ¿no? No está, o sea, al contrario, ha habido mucha vía libre durante mucho tiempo, y bueno, o sea, la verdad que el país es un caos. Matías, Sí. yo escuchaba recién y pensaba, cuando hablaba acá de las empresas multinacionales en San Lorenzo, que también me tocó trabajar mucho tiempo allá, así que también lo vi, que había días que no se podían transitar, teníamos el estudio cerca. El tema de que hay un conflicto de intereses en realidad también muy marcado, me parece desde el punto de vista de que tenemos un derecho ambiental, como dijimos antes, de incidencia colectiva, que a todos nos afecta. Creo que ahí la política pública lo tiene que tener, porque decíamos, bueno, el principio de prevención, porque una vez que la multinacional tiró todo el desecho al río, el daño ya está hecho, daño a toda la población, por supuesto. Entonces, está bien, una vez se la puede multar a la empresa, pero después se puede prevenir ese daño. Creo que la política pública ahí en esa empresa tendría que ser como más drástica, en decir, bueno, a la segunda tiene una sanción y si no se tiene que dar. Pero bueno, ahí ¿qué pasa? Ahí entramos con el conflicto de interés que cerramos una empresa y cerramos todo el derecho al trabajo, el derecho, o sea, También en muchos casos son trabajos contaminantes para sus propios empleados o empleadas, que esa es otra cuestión, otra parte de la conciencia. O sea, la gente que está laburando ahí está tan contaminada todos los días como el que recibe, digamos, o el que vive alrededor. Por eso también yo creo que hablar con muchas empresas es lo que no se hace desde los gobiernos. Porque también hay muchos fantasmas sobre el que no quiere adecuarse o el que no quiere hacer algo. O sea, bueno, si a mí me conviene seguir así, yo sigo así, cumplo 3 o 4 medidas que me dijeron y es que para la empresa por ahí dice, yo hago una producción así, costo tanto, pago la multa y sigo. Total, cada un año o dos viene Y la el previa. inspector o el control, que tampoco va, y pago la multa. Y la para la previa. empresa es un número. La previa normativa de la exigencia de para la erradicación de tal o cual empresa, rubro, cátedra, todas estas exigencias en estos plazos. Ahora, si vos le ponés las exigencias, le controlás los plazos, no la dejás abrir, o la multás, o la cerrás, o la suspendés, o lo que fuera, y eso es algo creíble, y no hay justicia que lo ampare, bueno, no hay opciones. Bueno, vamos cerrando. La verdad que ha sido muy enriquecedora la charla. La temática está muy buena. El colegio, si bien son institutos estos del colegio de abogados y abogadas, o sea, la temática es mucho más amplia. También los invitamos y las invitamos al instituto que preside el doctor Matías de Bueno, donde continúan después, podemos pasar la publicación de las reuniones que ustedes generan o las actividades, porque la verdad que ha motivado mucho interés, como siempre. Y bueno, les damos las gracias a todos y será hasta una próxima evento.